Tani kondindo natayo kibiyuku Martina Rojas Navarra kusina kwini yoyo shindo kibichi ora nya shakuntani ndiyo chi tuyo ya sakwana shi shtanyo shi nya takuya inu tu nya nyuko yo nya sakwana shi shtana na inkana tayo na inkanyora yeya vinia nya nani yo shanya yeya vinia nya sakwayo se yo sakwayo na ve yo sakwayo na tayo satu nya yeya vinia nya kubi nya sakwaye inkana yubi sakunya nya tuyo na shishtan ora kubia kuendi shanya ora di tiempo ra kuchiakunya ora ino nya kubasayo kuchiakunya nya sakwayo nya ora nya kanke nya kibichira sakwayo yabi no nya tumiyo nya takuna yubi naka tusana naka inkano ora nakuni kutuba tuyo te viniendo. ¿Qué tal, amigos? Gusto en poder saludarlos. Mi nombre es Martina Rojas Nava. Soy originaria del municipio de Mictlatono, Guerrero. Mi lengua materna es el Tusavi, mejor conocido como mixteco. Y bueno, como todos saben, el mixteco, al igual que otros idiomas originarios de México, tiene sus variantes. En esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes mi lengua materna y bueno, pues la variante es mi variante es el mixteco alto de la montaña alta del estado de Guerrero. Así es que el día de hoy vamos a aprender en primer lugar lo que es el saludo y por supuesto algunos sustantivos para poder empezar a aprender frases cortas. Espero que todo esto sea de utilidad para ustedes. Comenzamos. Sin más, vamos a empezar. Pero antes de darles a conocer algunas palabras, quisiera compartir con ustedes una característica muy importante del Tunsavi. Mi variante es tonal y es muy importante respetar la tonalidad para empezar a aprender muy bien desde el principio. El alto, el medio y el bajo. El alto, como ejemplo, voy a pronunciar la letra A para que ustedes se den una idea. Es A. El tono alto, A. Tono medio, A. Tono bajo, A. Entonces, esos ejercicios es muy importante que los hagan en casa, porque como mi variante es tonal, entonces se tiene que pronunciar muy bien cada palabra para que se comprenda el significado. Bien, ¿cómo se saluda en Tunsavi? Se dice tanikun. La palabra tanikun se utiliza para cualquier hora del día, es decir, el saludo es de manera generalizada. No hay un buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tanikun es el saludo de manera general. Repetimos, tanikun, tanikun. Bien, entonces, hoy vamos a aprender cómo se le dice al abuelito y a la abuelita para poder aprender oraciones cortas de saludo. Al abuelo, en Tunsavi, se dice shi, corrido, shi. A la abuela se le dice ishta, ishta. Repitan conmigo, ishta. Vamos de nuevo con las tres palabras. El saludo, abuelo y abuela. Tanikun, abuelo, shi, abuela, ishta. El abuelo y la abuela en nuestra cultura son dos personajes de la familia muy importantes y regularmente y comúnmente y todos los días se les dice tata, se les dice nana, como una forma de cariño, amor y respeto hacia ellos. Entonces,
Regularmente, si ustedes van en algún momento en la montaña alta, no van a escuchar mucho que la nieta le diga shi al abuelo o ishta a la abuela. Regularmente van a escuchar más tata y nana. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a aprender también cómo se dice tanikun tata, tanikun nana. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Solamente escribimos y de esta manera formamos nuestros saludos cortos para el abuelito y la abuelita. Y se pronuncia así. Pronuncien conmigo. Tanikun tata. Otra vez. Tanikun tata. Tanikun nana. Tanikun nana. Muy bien. El día de hoy aprendimos el saludo. Aprendimos cómo se le dice al abuelo, cómo se le dice a la abuela y cómo saludarlos. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy y los espero en el próximo video. Y sobre todo, les encargo que si hay algunas frases o algunas palabras que ustedes quieran aprender lo más rápido posible, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto voy grabando videos que ustedes necesitan. Muchas gracias. Tisha, viniendo. Tatalo, tatalo, migo. Tatalo, tatalo, migo. Tatalo, tatalo, migo.